A lo largo de la historia de la raza humana han surgido preguntas con respecto a de dónde venimos, quién nos ha creado, o si surgimos así de la nada, al azar. Por lo tanto, pareciera que hay un debate, un problema entre la fe y la ciencia. Y surge una pregunta: ¿cuándo tuvo lugar la creación? Pues lo que ahora mismo descubriremos. Algunos cristianos conservadores sostienen que la Tierra, o por lo menos los organismos vivos, tienen aproximadamente una edad de 6.000 años. Gran parte de la comunidad científica insiste en que los vertebrados aparecieron aproximadamente 500 millones de años. Ahora, la pregunta surge: ¿quién tiene la razón? ¿O a quién le damos la razón? ¿A quién? Veremos algunas evidencias científicas, teológicas y pues también bíblicas con respecto a este dilema. Con el pasar de los años surgieron muchas teorías o propuestas, la cual vamos a observar en este momento. Primero, no se puede confiar implícitamente en el consenso científico, especialmente cuando ellos, en consecuencia a la teología, desacreditaron al diseño inteligente. Por lo tanto, si nosotros en este tiempo nos tenemos que preguntar, pues sería razonable pues desconfiar un poco del consenso científico, ya que no creyeron en el diseño inteligente, que ahora mismo es una evidencia lógica y científica. Dos, intentar explicar la historia natural en su totalidad sin reconocer el factor sobrenatural, pues tampoco es válido. Pues necesitamos testigos fidedignos y confiables para poder llegar a una conclusión. Las opciones posibles de cuándo tuvo lugar la creación de la vida, pues son estas. Vamos a ver algunas. Eh, la vida apareció de manera espontánea hace aproximadamente 3.800 millones de años y continuó desarrollándose. La creación habría concluido durante el Big Bang, la explosión grande esta que conocemos, o cuando fuere que se hubiera originado el universo. Dios intervino y dio origen a la vida aproximadamente 3.800 millones de años. Y luego varias veces más a lo largo del tiempo y entre las sucesivas intervenciones de Dios, la naturaleza funcionó según las leyes naturales. Es lo que también nosotros podemos ver. A ver, otro punto también es que la vida surgió aproximadamente lo mismo hace 3.800 millones de años. Y Dios ha dirigido un proceso según el cual los organismos vivos fueron adquiriendo una complejidad gradual y creciente a lo largo del tiempo. O sea, la evolución es un proceso creado por Dios. La vida surgió hace aproximadamente 3.800 millones de años, pero la intervención que dio origen a los organismos vivos de complejidad creciente no provino de agentes divinos, sino satánicos o demoníacos. Y unos pocos miles de años después, Dios creó a Adán y a Eva, y como desobedecieron, el resto de la historia humana se encuentra en la Biblia. Dios creó los primeros organismos vivos del planeta Tierra en 6 días consecutivos, 6 días normales, tales como se describen en los primeros capítulos del Génesis. Lo que observamos en el registro fósil es el resultado del diluvio global y reciente. Contrariamente a los miles y millones de años que propone la teología o la teoría geológica convencional. Las evidencias y las diferencias y las posibilidades que acabamos de ver son complejas. Por lo tanto, las podemos agrupar de esta manera. Miren, uno, Dios creó la vida en un pasado remoto desarrollándose paulatinamente. Dos, Satanás y los demonios crearon la vida en un pasado lejano. Y tres, Dios creó la vida en un pasado cercano, tal como se describe en los primeros capítulos de Génesis, la cual me gusta. Ahora consideraremos tres tipos de evidencias: bíblica, teológica y científica. En la evidencia bíblica nosotros podemos ver que el Génesis es una historia total acerca de la creación, lo cual nos muestra la palabra bara. Y la palabra bara tiene una connotación, es una deidad, un ser inteligente que crea de la nada, de algo que no existe. Por lo tanto, cuando son días normales, es tarde y mañana, en 6 días, nosotros tenemos esa respuesta, esa narrativa, hasta antes de que la geología convencional pues exista y pues diera lugar a los estratos, ¿verdad? Y pues bueno,
tenemos dos personajes interesantes, Orígenes y Agustín. Orígenes interpreta la Biblia de una forma alegórica, mitifica la Biblia, critica la Biblia y pues bueno, también simboliza muchas cosas. Pero bueno, Agustín propone una creación instantánea, en un solo instante, ¿verdad? Y pues él tiene un libro que cita, Eclesiástico 18.1, en la Vulgata. En la Vulgata es una versión latina de los 70, de la Septuaginta, y pues también es un libro deuterocanónico. Y al parecer, solo algunas versiones de la Biblia la tienen. ¿Por qué? Porque esta fue puesta después del canon bíblico. Y pues la traducción es la siguiente: el que vive eternamente lo creó, todo por igual, en un mismo momento. Por lo tanto, en el griego original, koiné significa común, la palabra simul que usa Agustín. General, compartido. Y lo que la Biblia de Jerusalén traduce es por igual. Por lo tanto, pues, no hay una evidencia lógica, porque es apócrifo y al menos no concuerda con la narrativa bíblica. El primero se basa en una traducción incorrecta, como hemos dicho, porque es un libro apócrifo que la mayoría de las versiones de la Biblia no comparten en el canon. Lo segundo que podemos ver con respecto al carácter científico, según el conocimiento de la época, no era posible la luz, o sea, que la luz viajara alrededor del mundo antes de que el Sol hubiera sido creado. Por lo tanto, por último, siendo que la Tierra gira sobre su eje, basta con que la luz sea unidireccional para iluminar el lapso del día de toda la superficie terrestre. De este modo, podemos ver que Agustín cometió errores de interpretación influido por la filosofía y por la ciencia de sus días. Estos argumentos a favor de la creación instantánea carecen hoy en día de muchas evidencias. Las consideraciones teológicas también nos muestran que, al parecer, ¿hay ventaja alguna o no hay una ventaja? En la idea de que Dios dedicara largos periodos de tiempo para crear la vida en la tierra, en cambio, existen consideraciones teológicas que favorecen la idea de una creación reciente de vida, en contraste a la idea de una creación divina antigua. La primera consideración teológica es el concepto de que hubiera habido muerte antes del pecado. Y para esto vemos Romanos 5:12. Y mira lo que dice. Declara que a través de un hombre el pecado entró a todos. Por lo tanto, todos los descendientes pasaron a que la paga del pecado fuera evidenciada, o sea, viva, que es la muerte misma, ¿no? Por lo tanto, la dificultad de la idea de una creación divina, antigua, es que si uno acepta esta interpretación geológica estándar del registro fósil, la muerte, incluyendo la depredación y la enfermedad, habría ocurrido antes de la época en que pueda asignarle a la creación de Adán. Y de acuerdo con este modelo, la muerte de los homínidos ocurriría mucho antes de Adán. Uno puede afirmar que estos eran realmente no humanos. Sin embargo, Romanos 8, 19, 23, que es lo que dice, indica que no solo los seres humanos, sino también el resto de la creación sufrió efectos por la caída y que sería redimida al mismo tiempo que nosotros. Miren, Mateo 10, 29 al 31 muestra que Dios presta atención a lo más pequeño, a la muerte de los gorrioncillos. Y al parecer Isaías 11, 65 muestra que la muerte animal no será parte de la tierra nueva, estableciendo así la creación y los seres humanos y al resto de la creación. Y la creación satánica o demoníaca antigua que algunos han propuesto para explicar parte del registro fósil no comprende este problema en la misma medida. La creación podría atribuir culpa de muerte preadámica a Satanás. Por lo tanto, la muerte humana podría ser el resultado de Adán, mientras que la muerte animal podría ser el resultado del pecado de Satanás. Entonces, la muerte antes del pecado representa un problema principalmente para los que creen en una creación divina antigua. Por un modelo de creación reciente puede escapar de esta crítica. ¿Por qué? Porque en este modelo, después del tercer día de la creación, cuando apareció sobre la faz de la tierra, ¿verdad?, firme, no habría existido el movimiento de las placas tectónicas y probablemente hasta el diluvio.
o por lo menos hasta algún tiempo después de la caída, implicando que no habría habido muertes causadas por volcanes, terremotos y tsunamis. Según el registro bíblico del Génesis 2, 6 al 10, el clima original era uniforme y sin lluvias, de modo que no habría habido huracanes, ciclones o tsunamis. ¿No lo creen? Y finalmente las enfermedades como el cáncer serían desconocidas, por ejemplo Génesis 2.9. Así que la mayor parte, si no todo el mal que observamos en la naturaleza, también es resultado del pecado humano, lo que lo libera, por lo tanto, a Dios de la responsabilidad directa de todo el mal. Consideraciones científicas. Llegamos realmente o finalmente a un argumento a favor de la creación antigua que dice que ha transcurrido en tiempos pero muy, muy largos desde la creación hasta la aparición de la vida humana en nuestro planeta. Y recordamos que la ciencia, por si acaso, se equivocó al desacreditar al diseño inteligente. Tomemos en mente. Y esta teoría sostiene que ciertas características del universo se explican mejor si se atribuye a una ente, a una causa inteligente, o a un proceso no planificado. La erosión rápida, por ejemplo, nos muestra la velocidad en la cual se ha venido erosionando o desgastando, en otras palabras, la superficie terrestre. Incluso bajo condiciones uniformes, crea problemas graves en escala de tiempo geológico estándar actualmente que nosotros tenemos, o la cual se emplea. La tasa en la que se erosionan actualmente los continentes, estos habrían desaparecido completamente, o al menos su tamaño sería muy reducido debido a que sus rocas estarían mayormente en forma de sedimentos en el fondo marino. Por lo tanto, uno podría pensar que ese fenómeno se compensa o no con el movimiento ascendente de las mesetas o de las masas terrestres. Por esto, deja sin explicar las existencias de las rocas fanerozoicas. Por ejemplo, podemos ver en el Everest y los Alpes. ¿Cómo se explicarían entonces con la erosión rápida? Los hiatos sedimentarios. Las capas y las rocas sedimentarias se forman por la acumulación de sedimentos lodosos, arenosos, conglomerados y calcáreos, especialmente en las cuencas sedimentarias marinas, en las lagunas, etc., de una forma vertical en el depósito sedimentario. ¿Qué pasaría si hubiera una pausa prolongada de sedimentación sobre la capa superior? La ausencia de sedimentación da lugar a una erosión de la capa superior. Por lo tanto, la causa del viento, el agua, etcétera, el sol, causa desgaste y deja surcos, y la sedimentación se reinicia sobre la capa primera y debería quedar evidencia, ¿no lo creen?, de la erosión de la secuencia de capas. A esto se le llama un hiato sedimentario. Por lo tanto, en el registro de las rocas sedimentarias del pasado en el cual existen hiatos sedimentarios, supuestamente representan millones y millones de años, según la geología evolucionista. Estos hiatos deberían mostrar evidencias de erosión en las capas sedimentarias, pero ellas están ausentes en la mayoría de los hiatos. Y la pregunta surge y es, si estos hiatos realmente representan millones de años, simplemente un tiempo mucho más corto o inexistente, ¿dónde se da esto? Material biológico fresco en fósiles también se han encontrado. Se han encontrado bacterias visibles en rocas supuestamente que tienen millones de años. Y también, tejidos frescos en dinosaurios fosilizados, donde no se esperaba encontrar nada debido a la antigüedad, que se le atribuye según a la escala de nuestro tiempo, una geología convencional. Hay un deterioro genético también del cual podemos hablar. Los biólogos saben que en la actualidad hay índices de mutación elevados en los genes y los organismos. Y en su inmensa mayoría de estas mutaciones son perjudiciales. Si esto fue así en el pasado y no hay razón para pensar de que no lo haya sido, pensemos. Si uno asume los postulados estos evolucionistas, entonces las especies no deberían de venir existiendo desde hace un largo tiempo. ¿Por qué? Si no, ya habrían desaparecido. ¿Por qué? Por el deterioro genético. Y la biología lo demuestra. El hecho de que las especies hayan perdurado durante los supuestos miles y miles de años o millones de años que se le atribuyen,
con los índices de mutación que se observan en la actualidad. Pues se requiere una escala de tiempo corto por el simple hecho de que la vida hoy existe. Si no pero todo absolutamente desaparecería con el deterioro genético. Las dataciones radiométricas anómalas. En el campo de la datación radiométrica hay evidencia por el carbono 14, por el berilio 10 y el uranio más el plomo, que indican las escalas de tiempo real actualmente que podrían ser incorrectas y dan largo tiempo. Al menudo, la datación radiométrica es una demostración de escala a largo plazo, a largo tiempo. Pero hay explicaciones posibles sobre esto. Primero, durante ciertos eventos geológicos, como la fusión del magma, la lava del volcán que está en erupción, algunos gases ligeros como el argón escapan de la atmósfera. Por lo tanto, el reloj radioactivo de este gas se reinicia a cero y las rocas solidificadas y las que no contienen este gas pueden dar edades muy cortas o nulas al ser datadas posteriormente. Se asume que el argón es eliminado durante la fusión con el magma y que más el argón se va formando después de la solidificación, dando edades muy prolongadas, lo cual explicar por qué ciertas rocas causan una edad o datan una edad antigua cuando en realidad pueden datar recientes dataciones. Segundo, hay evidencias muy relevantes y surgen que en el pasado, o sugieren que en el pasado ha ocurrido una desintegración radioactiva acelerada y esto puede imitar una edad prolongada. Y en la mayoría, pues, del sistema de datación. Y vamos concluyendo con nuestro tema. Las perspectivas que proponen que la creación de la vida es plena o en este planeta tuvo lugar en un pasado reciente ha producido datos nuevos. Y esta procedencia es gracias a la investigación científica, el deterioro genético y el carbono 14, los fósiles que encajan en una perspectiva de edades recientes y que son incompatibles con las perspectivas que proponen millones de años para la aparición de vida en nuestro planeta. Y estos hechos fueron descubiertos por científicos creacionistas. Bueno, hay que investigar mucho más acerca de nuestro planeta, que es muy complejo. Y una creación en un pasado reciente y la vida en ella tiene que tener un diseñador inteligente que es Dios. Por lo tanto, podemos decir que en la fe y la ciencia, con todos estos datos, hay muchas, pero muchas respuestas. Hay muchas soluciones y propuestas e investigaciones que la vida en la Tierra data a un tiempo corto, a un tiempo reciente de creación, de vida en la Tierra.